Muy buenos días con todos los participantes. Mil disculpas la demora, el retraso. Con la bendición de Dios estamos aquí presentes. El día de hoy, viernes 27 de noviembre, ya una de las últimas clases antes del examen la próxima semana. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas técnicas de investigación. ¿Pero qué son técnicas? ¿No? En este sentido, en el marco de la investigación científica, se entienden como los diferentes medios o estrategias a través de las cuales se establece la relación entre el investigador y el resultado para la recopilación de los datos a investigar. Estas técnicas corresponden al último nivel del método científico y reúnen los procedimientos por medio de los cuales se observa, se analiza y se manipula la realidad. En este capítulo, en esta última clase, ya haremos referencia a algunas técnicas que pueden ser utilizadas en varias metodologías y métodos. Entre ellas tenemos la técnica del análisis de contenido, en el cual las dificultades surgidas dentro de la observación en diferentes fenómenos o incluso la imposibilidad y las posibles deficiencias en su transmisión, sea esta de forma oral o escrita, hace que sea necesario establecer un procedimiento para poder obtener datos que sean útiles en determinadas investigaciones, recurriendo así a cualquier tipo de documentación para, de manera indirecta, poder deducir su contenido real. El análisis de contenido es una técnica de investigación de utilidad para poder analizar los procesos de comunicación en diferentes contextos. Este análisis consiste en el examen sistemático de los informes o documentos que constituyen su fuente de datos y que están sujetos a las características del historiador. Su conocimiento, sea directo o indirecto, de los hechos narrados y a la propia conservación de los documentos originales, formularios, actas oficiales, escritos, libros, diarios, entre otros. Este análisis de contenido se puede emplear para determinar el estado psicológico de una persona y conocer su estilo de comunicación, identificar actitudes, deseos, valores y analizar el contenido de comunicaciones y o declaraciones del individuo. A través de una lectura sistemática, objetiva, válida y generalizable de instrumentos de recopilación de información, se obtiene la información de interés sobre el objeto que se esté investigando. Otra técnica es la codificación, en la cual la codificación vendría a ser la acción o el efecto de codificar según la Real Academia de la Lengua Española. Para el autor Piñuel, la codificación o decodificación es una sucesión de procedimientos operativos de un determinado sistema, sea este cual fuere. En codificación es conocido el diseño de Huffman, el cual consiste en un algoritmo usado para poder comprender datos, utilizando una tabla de códigos de una longitud variable para poder codificar determinados caracteres. Este diseño es muy utilizado en ciencias de la computación y la teoría de la información. Hoy en día, estos sistemas computacionales han facilitado de gran manera este tipo de funciones. Otro tipo de técnica es la discusión grupal. Los grupos focales es una técnica cualitativa de recopilación de datos mediante la participación de grupos tanto de individuos expertos como de personas normales, que de forma estructurada y bajo la dirección de un coordinador debaten un tema propuesto por el investigador. Su propósito es hacer surgir no solo el conocimiento y experiencias, sino también actitudes, aptitudes, sentimientos
que pueden llevar a la solución de una pregunta de investigación. Consiste en provocar dentro de un grupo determinado de personas una conversación sobre el tema a investigar. Para Corman, el grupo focal es una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar desde la experiencia personal una temática o hecho social que es objeto de investigación. Esta técnica es una de las que, desde distintas ciencias o disciplinas, pueden ser utilizadas para obtener información. Esta técnica, también conocida como de los grupos focales, entrevista exploratoria grupal o focus group en inglés, está encuadrada en las investigaciones cualitativas para la obtención de información, en la que un grupo no muy amplio de personas, bajo la dirección de un moderador, de manera totalmente libre y espontánea, se dedican durante un tiempo determinado a una discusión abierta y productiva sobre un determinado tema. ¿Para qué es útil esta técnica? Es útil porque nos permite conocer conductas y actitudes sociales y obtener sobre cada tema tratado la mayor información posible a través de una amplia variedad de respuestas, posiciones, puntos de vista de cada uno de los participantes. Como todos los programas de investigación, para su puesta en funcionamiento es necesario seguir determinados pasos. Entre ellos se encuentran, primero, definir el objetivo de la investigación. Segundo, determinar el número y tipo de personas que van a participar. El grupo debe ser homogéneo en cuanto a su nivel cultural, su estilo de vida, entre otras cosas. No se considera conveniente que el grupo sea superior a 12 individuos para evitar la posible formación de subgrupos. Tercero, la localización de los participantes. Cuarto, la organización de la sesión o sesiones que se van a llevar a cabo, determinando el lugar, la hora y la duración de cada una de ellas. Quinto, el lugar de celebración de las reuniones debe ser idóneo y adecuado a las características y teorías de la técnica y que presente para los participantes y moderadores un ambiente relajado y tranquilo, asientos cómodos y que se eviten distracciones e interrupciones. Sexto, definir la guía de la entrevista y formular las preguntas. Séptimo, la elección de los moderadores. Esto es importante ya que ellos serán quienes deberán reunir características tales como tener experiencia, ser empáticos y conocer el tema en profundidad que se va a tratar, así como las habilidades suficientes para ser capaz de repartir el tiempo de intervención de forma equitativa. Dentro de los elementos técnicos a tener en cuenta para la moderación, prestarán atención a mantener el contacto ocular, demostrar amabilidad y naturalidad en sus intervenciones. Además, es también función del moderador atender a la posibilidad de aparición de determinados miedos, tales como hacer el ridículo, a expresarse mal, a sentimientos de recelo frente a los demás, entre otros. Estos miedos entran dentro de la situación del miedo escénico. Octavo, análisis de los resultados. Y noveno, las conclusiones. El desarrollo de las sesiones tendrá la siguiente cronología. En primera parte será la bienvenida de los participantes. Luego, por parte del moderador, además, se procederá a sensibilizar y motivar a todos los participantes. Se les propondrá las formas de participación.
Se procurará que intervengan todos los participantes, evitando la acaparación del tiempo por alguno de los intervinientes. Reconducirá los debates en el caso de que estos se desvíen del objetivo de la reunión. Deberá crear un clima agradable y empático. Utilizará de forma adecuada técnicas de dinámica de grupos y evitará la emisión de juicios propios, discutir o contradecir las opiniones de los demás o intervenir más tiempo del meramente imprescindible. Luego están los agradecimientos por prestarse al desarrollo de las sesiones. Continúa con la explicación de todos los posibles problemas de logística, ya sean estos aseos, los baños, suministros de algún tipo de bebidas, entre otros. Prosigue el inicio de las preguntas, que deben reunir las siguientes características. Deben ser comprensibles, abiertas y no tener indicaciones ni poner ejemplos. Al final, una nueva manifestación de agradecimiento. Y de acuerdo a la finalidad de la investigación, su temática y la profundidad a alcanzar en los debates a través de los conocimientos de los participantes, se puede utilizar diversos diseños. Cuando se cuenta con participantes no expertos, se podría utilizar algunos diseños como el cuchicheo, la asamblea, las comisiones, los estudios de caso, el brainstorming o el foro. El cuchicheo es una discusión libre e informal sobre un tema determinado. La asamblea es el grupo en su totalidad, el cual participa en el tratamiento de un tema de interés. Las comisiones son grupos reducidos, los cuales estudian un tema y sacan sus conclusiones. Los estudios de casos son grupos reducidos que estudian un caso con todos los detalles. Exigen un conocimiento exhaustivo del tema por parte de los participantes. El brainstorming, o también conocido como tormenta de ideas. Este es un instrumento útil para poder obtener el mayor número posible de ideas para solucionar un determinado problema. El foro es un grupo de personas en el que, en su totalidad, informalmente, discuten sobre algún tema determinado. También, cuando se cuenta con participantes expertos, se podrían aplicar los siguientes diseños. Tenemos el panel, el simposio y la mesa redonda. El panel es una discusión de expertos en forma de diálogo ante un auditorio. Durante el mismo no se realizan manifestaciones individuales respecto al tema a tratar. El simposio, por su parte, es una intervención de expertos de forma sucesiva ante un auditorio tratando aspectos del mismo tema de forma complementaria, sin discusiones divergentes entre los participantes. En tanto que la mesa redonda es una intervención de expertos de forma sucesiva ante un auditorio, sosteniendo puntos de vista divergentes o contradictorios, discutiendo y rebatiendo entre ellos. Otra técnica sería la entrevista. En ella se desarrolla la interacción personal que se encuentra enfocada en la obtención de una determinada información. Esta da importancia fundamental en la investigación social, ya que es una técnica la cual a través se puede
recopilar una amplia información, no solo relacionada con el problema investigado, sino también de la persona entrevistada, familia, ambiente social, ya sea económico, cultural, entre otros. El éxito de esta técnica radica en la comunicación interpersonal y en la creación de rapport entrevistador-entrevistado. Por su importancia y aplicación en criminología, esta es utilizada en temas específicos, como en entrevistas policiales, con atención especial a la entrevista cognitiva. Otra técnica de investigación serían las escalas. Estas son clasificación de un proceso fundamental en toda ciencia y en toda investigación, aunque en realidad en el sentido de medición ocupa el nivel más básico. Clasificar, como ya sabemos, es agrupar ciertos hechos, elementos o personas de acuerdo a determinadas características, lo que le hace lo más homogénea posible, a la vez que les diferencia de las demás personas. Las escalas no son más que una clasificación realizada con determinados criterios. Como modelos más destacados tenemos la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. La escala nominal es aquella en la que sus elementos son simétricos entre sí. Es decir, que los datos pueden ser contados, pero no medidos ni ordenados. En la escala ordinal, se ve que presenta un continuo en la que se ordenan los elementos, es decir, a los valores se les puede asignar determinado orden. Los datos aquí pueden ser contados y ordenados, pero no medidos. En la escala de intervalo, en esta escala no solo existe un orden, sino también que puede establecerse una distancia entre ellos. En ellas es necesario establecer un tipo determinado de unidad de medida física. Y por último, en la escala de razón, se denomina así a la escala en la cual es posible establecer un punto cero absoluto, no arbitrario, por medio del cual pueden existir comparaciones proporcionales. La diferencia con las de intervalo no deja de ser a nivel puramente académico. La técnica de la informática, como es de conocimiento general, desde hace tiempo atrás, la informática ha entrado como método, técnica e instrumento en la investigación científica. Con ella se intenta analizar la metodología informática en su esencia, pero aún así quedaría muy lejos, no solo del contenido de este tema, sino también del conocimiento de muchas personas, ya que la ciencia, en tanto la informática, avanza cada día y los científicos descubren avances tecnológicos de manera continua y progresiva. Basta decir que el uso instrumental de la informática, su capacidad para los análisis a través de programas estadísticos, han constituido un gran impulso para las investigaciones criminológicas, convirtiéndose en herramientas básicas para el análisis de datos. No se puede dejar de resaltar
otras funciones que pueden desempeñar, como lo son la posibilidad de la formulación de teorías, la construcción y comprobación de modelos, denominada técnicamente simulación, o la construcción de máquinas que se comporten de determinado modo, es decir, lo que se conoce como inteligencia artificial. Otra técnica es el metaanálisis. En esta se emplea de forma general para el análisis de tendencias generales entre numerosos estudios cuya finalidad, objetivo y diseño son semejantes para conseguir el más amplio conocimiento acerca de un fenómeno determinado. Otra técnica es la técnica histórica. Estas son procedimientos que, a través de determinados pasos, permiten analizar, explicar y entender documentos históricos, es decir, aquellos en los que se ha venido escribiendo la historia. Se utiliza para recopilar datos relacionados con las variaciones evolutivas de las personas o grupos de personas, sus motivaciones, causas y efectos. Los documentos históricos pueden ser restos arqueológicos, restos antropológicos, textos históricos, textos historiográficos, obras de arte antiguas, mapas históricos, biografías de personajes importantes, etc. Por considerarlo de interés a un título de conocimiento general y para poder tener una mayor perspectiva de los estudios que se han realizado por otros autores, se procederá a exponer a continuación otro tipo de clasificación general para las técnicas de investigación propuesta por Ramírez en el 2004. Aquí el autor considera una clasificación en la cual propone que existen técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas, técnicas retrospectivas, técnicas prospectivas, técnicas longitudinales, transversales, objetivas, subjetivas, estáticas, dinámicas y estudios de caso. En la que las técnicas cuantitativas son aquellas en las que las hipótesis se plantean como proposiciones matemáticas o bien se expresan como fórmulas matemáticas que contengan relación funcional entre las variables. Utilizan, por regla general, técnicas estadísticas e instrumentos totalmente estructurados para la recopilación de información y la medición de las variables. Entre estas se encuentran la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y el metaanálisis. La exploratoria es referente a temas poco estudiados en la que se sientan las bases para estudios más en profundidad. Su metodología es más flexible y sus estudios más amplios y dispersos. La descriptiva, su propósito es aplicar los fenómenos y sus propiedades a partir de medidas precisas de variables. Si bien no determina relaciones entre ellas, requiere para su empleo conocimientos considerables en el área que se investiga. La correlacional establece el grado de correlación